Vamos a diseccionar ahora cuál es el efecto realmente de los neurolépticos. Tenemos aquí la suerte de un ensayo, bueno, de un metaanálisis muy recientemente publicado con miles de pacientes en el que han cogido los datos, los resultados de todos los ensayos clínicos aleatorizados. Esta es la evidencia científica más potente que podemos tener en la ciencia médica, curiosamente, de los neurolépticos que se están usando sin autorización, que son la inmensa mayoría de ellos, puesto que saben que el único que está autorizado para su uso en personas con demencia es la risperidona. Pues bien, fíjense, no sé si no están familiarizados con esto que llaman bosque, un bosque de rayas, un forest plot. Pues aquí el efecto neutro estaría justo en la línea del medio. A favor del tratamiento estaría el segmento que se sitúa a la izquierda, y a favor del placebo el que se sitúa a la derecha. Y si el segmento, que es el intervalo de confianza, coge la línea del centro, significa que no es estadísticamente significativo, es decir, que después de haber sumado todos los pacientes, posiblemente el efecto del fármaco ocurre por el azar, ¿no? Pues bien, fíjense que ninguno alcanza la significación en lo que sería la mejoría de la psicosis. ¿m? Respecto del placebo, es decir, que el tamaño de efecto aquí aparece, no llega a 0,20, con lo cual posiblemente sería clínicamente irrelevante, imperceptible en la mayoría de los casos. Y luego, cuando se analiza la mortalidad, tenemos lo mismo, pero hacia el otro lado, es decir, a favor de placebo. Un efecto pequeño, en la mayoría de los casos no relevante clínicamente, a favor del fármaco, y un efecto pequeño o tal vez no tan pequeño, porque estos ensayos son la mayoría ensayos de 3 meses, pero si vemos el principal ensayo, el ensayo que más tiempo ha seguido a los pacientes que tomaban neurolépticos, que es Dementia Antipsychotic Withdrawal Trial, el DART-AD, este ensayo se hace en varias residencias del Reino Unido y son pacientes que están institucionalizados y que la mayoría de ellos toman risperidona o haloperidol, y lo que hacen es simplemente, este ensayo está aprobado por las autoridades sanitarias del Reino Unido, simplemente de manera ciega, es decir, que nadie sabe qué está recibiendo cada paciente. A la mitad de ellos, por azar, se les elimina el neuroléptico que están tomando y se les pasa a dar un placebo, y a la otra mitad, también por azar, siguen tomando el neuroléptico y les siguen durante un año de manera doble ciega, y luego se abre el ciego, pero luego todavía les siguen hasta 4 años. Es decir, fíjense, aquí lo que vemos son curvas de supervivencia, y este es el retraso en la mortalidad que ven en rojo en los pacientes que habían recibido el placebo. Fallecen claramente más tarde, mientras que los que han tomado durante un año el neuroléptico, no se les ha cambiado el placebo, fallecen claramente antes. La diferencia máxima en mortalidad es el 70% han fallecido a los 3 años frente al 41%. De manera que estos son datos científicos irrefutables. Es un ensayo clínico aleatorizado. Nadie sabía lo que estaba tomando el paciente, y resulta que a los 3 años han fallecido 70 de cada 100 que habían tomado el neuroléptico durante un año, y solamente 40 de cada 100. Podríamos atribuir, por tanto, 30 fallecimientos de cada 100 personas que están tomando neurolépticos. El fallecimiento ocurriría debido al neuroléptico en ese plazo. Em, ¿Por qué fallecen estos pacientes que toman neurolépticos a largo plazo? Pues muchos de ellos, este es el mismo metaanálisis que les estaba mostrando antes, muchos de ellos desarrollan eventos cerebrovasculares, aunque aquí no se alcanza la significación, de nuevo posiblemente por el poco tiempo de seguimiento, la somnolencia, que se asocia también al uso de neurolépticos, y sin embargo aquí probablemente las caídas no sale significativo, de nuevo posiblemente porque nosotros sí lo vimos en el estudio que les he mostrado de Sanitas, pero posiblemente porque el tiempo de seguimiento es poco. Sea como fuera, por la suma de todas estas cuestiones más otros mecanismos asociados, disculpe, más otros mecanismos como el aumento de agregabilidad plaquetaria, la prolongación del intervalo QT, todos ellos probablemente provocarían, provocarían esta inspiración y la neumonía, que sería un poco la vía final. Ustedes lo saben. Al final, la suma de todas estas cuestiones, pues, de somnolencia, aumento de agregabilidad, ictus, infartos, al final, disminución progresiva del nivel de conciencia, aspiración, neumonía y fallecimiento, se explica, ese sería el mecanismo habitual.
Otra manera de medir el efecto de estos fármacos es lo que llamamos la aceptabilidad, que al final simplemente se valora igual, y este es un medidor fuerte, un dato muy fuerte de eficacia o de que valga la pena o no aceptabilidad dar un fármaco o no, es simplemente los pacientes que abandonan el ensayo sin saber lo que está tomando cada uno. Ujú. Fíjense, la discontinuación o el abandono del ensayo debido a falta de eficacia favorece ligeramente al tratamiento. Sin embargo, el abandono, debido a efectos adversos, favorece ligeramente al placebo, de la manera que si analizas el abandono del ensayo por cualquier causa, al final se quedan todos en el medio. De modo que parece claro que una cosa compensaría a la otra y al final no valdría la pena, salvo quizá el que podría salvarse es aripiprazol, que al final sí que parece que habría una cierta mayor número de personas que siguen en el ensayo. ¿Sí? Así que posiblemente sea el neuroléptico que podría ser más recomendable cuando realmente esté indicado. Pero parece que no es así la cuestión. Estos son datos que todavía no hemos publicado. Estos nos los ha facilitado BIFAP, que es una base de datos nacional de 10 comunidades autónomas españolas, y hemos analizado 164.000 pacientes. Y esta es la curva a lo largo de los años de consumo de neurolépticos. Vamos para atrás. Esta es la curva de consumo de neurolépticos y ven cómo ha ido creciendo de una manera progresiva desde el año 2008 el uso de neurolépticos en España. Esto es en personas con demencia. En todo nuestro país, aproximadamente ahora estaríamos cerca del 25%, probablemente un poquito menos de lo que veíamos en 2011, pero todavía una cifra realmente muy elevada. Y fíjense quién es el que está moviendo, es que está impulsando este incremento de los neurolépticos en España, pues es el fármaco que veíamos que tenía un efecto absolutamente neutro y que producía tanta somnolencia, que es la quetiapina. Aquí lo tienen. La quetiapina cero de efecto antipsicótico y quetiapina es el que más se sale en la curva de aumento de somnolencia y neutro en cuanto a al abandono del ensayo de todas las causas. Es decir, que tenemos un fármaco que realmente no tiene ningún dato científico de que pueda ser eficaz y sí tenemos datos claros de que puede ser realmente muy perjudicial. Tanto, estamos quizá haciendo un uso inespecífico o por conveniencia, que es lo que podríamos llamar sujeción química de estos fármacos.